Olá, muy buenos días. Hoy vamos a trabajar en esta ponencia algunas reflexiones sobre el concepto de Estado de Derecho en el pensamiento de Kelsen, de Habermas y de Rawls. Lo haremos en base a un enfoque comparativo que desglosaremos a lo largo desta ponencia. En primeiro lugar, passemos por uma definição. O conceito de Estado de Direito, ou Rule of Law, em inglês, se refere a um sistema em que o poder e as decisões das autoridades estão limitadas por leis e princípios fundamentais, e em que os cidadãos têm igualdade ante a lei. Podemos, então, resumir que este princípio de Estado de Direito tem elementos constitutivos que suelen formar parte del concepto y que podemos sumarizar de la siguiente manera. Uno, la supremacía de la ley. O sea, las leyes son la base del ordenamiento jurídico y están por encima de cualquier otra norma, incluyendo las decisiones de los gobernantes y de las autoridades. Dos, la cuestión de la independencia judicial. El poder judicial debe ser independiente y estar libre de cualquier influencia externa, como la política o la corrupción. Así, los jueces deben ser imparciales y tomar decisiones basadas únicamente en la ley y la evidencia presentada. Punto 3. La cuestión de los derechos fundamentales, o sea, los derechos fundamentales y las libertades fundamentales, como la libertad de expresión, la libertad de prensa y la igualdad ante la ley, deben ser protegidos y respetados. Punto 4. La separación de poderes es absolutamente fundamental en la construcción de este concepto contemporáneo de Estado de Derecho. O sea, el poder se divide em três grandes ramas: poder executivo, poder legislativo, poder judicial, com diversas variações do modelo primordial enunciado por Montesquieu. Isso não tem a ver exatamente com esta ponência, mas é importante referi-lo. E cada rama tem suas próprias funções e está limitada por as outras duas ramas, por los otros dos poderes. Punto 5, el acceso a la justicia. ¿Sí? Los ciudadanos deben tener acceso a un sistema judicial justo y imparcial y deben poder presentar sus casos ante los tribunales sin temer a represalias. Punto 6, la cuestión de la legalidad de la administración de las decisiones y acciones de la administración pública deben estar basadas en la ley, como es evidente, y deben ser además transparentes, y es obligatorio la cuestión de la rendición de cuentas. Punto 7, el uso de las tecnologías y la cuestión de la privacidad. Lo tenemos que contemplar en esta emergencia e evolução do conceito de Estado de Direito em paralelo com a introdução da globalização e da era da digitalização. O que quer isto dizer? Isto quer dizer que o aumento do uso das tecnologias e a recopilação e processamento de dados personais ha levado a preocupações sobre a proteção da privacidade e a transparência na toma de decisões. Em consequência, existe a necessidade de equilibrar a segurança com os direitos e liberdades individuais e o enfoque deve ser colocado sobre a maneira como garantizar o exercício efetivo destas liberdades individuais em meio como internet, em mundo hiperconectado, em mundo hiperglobalizado. Punto 8. La cuestión de los desafíos globales no la podemos soslayar. La globalización y los desafíos globales, como el cambio climático, las migraciones masivas, pueden tener un impacto en la aplicación del Estado de Derecho. Esto es obvio.
y por lo tanto la cooperación internacional y el respeto por las normas internacionales son necesarias para abordar estos desafíos y mantener un sistema justo e equilibrio. Habiendo hecho esta revisión muy sumaria de la definición del concepto y de los elementos fundamentales constitutivos del ADN de ese mismo concepto, es evidente que vamos entonces pasar para la segunda etapa de esta ponencia, que es tentar delimitar las aportaciones de los tres autores, que son los elementos de comparación para este tema, o sea, de Kelsen, de Habermas e de Rawls. Hans Kelsen, como todos sabem, foi um jurista e filósofo austriaco del siglo XX, de inicios del siglo XX, que realizou importantes contribuições ao Estado de Direito. Podemos, inclusivamente, dizer que o moderno conceito de Estado de Direito nasce no pensamento kelseniano. Em particular, em sua obra, La teoria pura del direito. Kelsen vai argumentar que o Estado de Direito é um sistema em que a legalidade é o fundamento da autoridade e do poder. Kelsen considerava, então, que a base do Estado de Direito é a norma fundamental, que é a norma principal do sistema jurídico, ou seja, a Constituição, e estabelece a validez de todas as demais normas. Esta norma fundamental não pode ser derivada de nenhuma outra norma, sino que é uma convenção aceptada por la sociedade como a base de seu sistema jurídico próprio. Además, Kelsen enfatizava, e isto é importante para nós outros, a importância da separação de poderes e da independência judicial para o Estado de Direito. Estado de Direito é isso que podemos então definir como um Estado de Direito constitucional. Para Kelsen, a independência judicial crucial, absolutamente fundamental, para garantizar que a lei for aplicada de maneira justa e imparcial. Também argumentava este autor que a lei deve ser clara, deve ser precisa e que os juízes devem interpretá-la de maneira objetiva, se tal é possível, e sem sesgos personais. Outro conceito importante que há que ressaltar no pensamento kelseniano é a ideia de que a lei é uma norma abstrata, que não aplica a casos concretos. Según Kelsen, a lei não pode prever todas as situações específicas que podem surgir na sociedade, por lo que a aplicação da lei a casos concretos requer uma interpretação iuris, uma interpretação cuidadosa e objetiva por parte dos juízes. Em resumo, a obra de Hans Kelsen destacou a importância da legalidade, a importância da independência judicial e no Estado de Direito. E seu enfoque na norma fundamental e a importância da interpretação objetiva da lei continuam sendo relevantes para a teoria e a prática do Estado de Direito na atualidade. Sin embargo, hemos tenido avances fundamentales que vienen de la filosofía y que vamos a abordar haciendo un breve análisis de los aportes de Habermas, por un lado, y de los aportes de Rawls, por otro lado. Según Habermas, ese filósofo y sociólogo alemán que ha realizado importantes contribuciones al concepto de Estado de Derecho, la importancia del diálogo e da comunicação para o funcionamento de um Estado de Direito legítimo e democrático é absolutamente fundamental. Para Habermas, o Estado de Direito não se limita simplesmente ao cumprimento de leis e normas, tal como lo propunha Kelsen, sino que também implica a participação ativa de todos os cidadãos na toma de decisões políticas. Segundo este autor alemão, o Estado de Direito legítimo se basa na ideia de que os cidadãos, melhor dizendo, os indivíduos, têm direito a participar na formulação das políticas e decisões que afetam suas vidas. Ademais, Habermas vai sostener que a democracia e o Estado de Direito estão estreitamente relacionados.
Coloquemos el énfasis sobre este punto, ya que la democracia es un medio para asegurar que el poder político se ejerce de manera justa y legítima, en particular en los procesos de transmisión del poder. En su visión, la democracia es un proceso continuo de diálogo, un proceso continuo de deliberación, que permite a los ciudadanos participar en la toma de decisiones políticas y controlar el poder político a través de las instituciones democráticas, de los equilibrios, de los pesos y medidas, etcétera, etcétera. Otro concepto importante en la obra de Habermas es la idea de que la esfera política, enfatizo esta terminología. Según Habermas, la esfera política es un espacio donde los ciudadanos pueden participar en discusiones abertas y transparentes sobre cuestiones políticas, sobre problemas sociales, sobre opciones económicas, etcétera, etcétera. La esfera pública va a permitir entonces a los ciudadanos comunicarse entre sí y con las autoridades políticas, por un lado, y es esencial para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas obrigatorias, requisito esencial en un Estado de Derecho constitucional y democrático. En resumen, la obra de Habermas destaca la importancia de la participación, va a destacar la importancia de la participación de la participación abierta y transparente para el funcionamiento de un Estado de Derecho legítimo, democrático, y las ideas de Habermas sobre las relaciones entre democracia y el Estado de Derecho, así como la visión de la esfera pública como un espacio de participación ciudadana, siguen siendo, y lo enfatizo, siguen siendo relevantes en la actualidad para la teoría y la práctica del Estado de Derecho. Quanto a Rawls, esse filósofo político estadunidense cuyo trabajo ha tenido un impacto extraordinario en la teoría de la justicia, principalmente a través de su obra que todos conocen, Teoria da Justiça, precisamente, este autor va a argumentar que el Estado de Derecho es fundamental para garantizar la justicia y la igualdad en una sociedad. ¿Qué quiere esto decir? Esto quiere decir que para Rawls el Estado de Derecho se basa en la idea de que todas las personas son iguales ante la ley y que tienen los mismos derechos y libertades básicas. También enfatiza John Rawls la importancia de la protección de los derechos fundamentales, entre otros, ya los estuvimos nombrando, la libertad de expresión, la libertad de asociación, como es evidente, y la necesidad de un sistema judicial independiente e imparcial para garantizar que las leyes se apliquen de manera, atención, justa y equilibrada a todo el conjunto de individuos. Otro concepto importante en la obra de John Rawls es el concepto de velo de la ignorancia. Según Rawls, para desenhar un sistema político justo e igualitário, los indivíduos deben imaginar que estão detrás de um, entre comillas, velo de ignorância, que oculta sua posição social, económica e política. Esta ideia, atenção, se utiliza para argumentar que os princípios de justiça e de equidade devem ser formulados desde uma posição imparcial, sem conhecimento da posição específica de cada indivíduo na sociedade e no estrato económico, etc., etc. En resumen, la obra de Rawls va a destacar la importancia de la igualdad, de la justicia en particular y de la protección de los derechos fundamentales en el Estado de Derecho. Estado de Derecho que no puede existir sin estos tres elementos: igualdad, justicia y protección de derechos fundamentales. El enfoque rawlsiano, em particular a partir desse princípio do velo de ignorância e da necessidade de um sistema judicial independente e parcial, continuam sendo, tal como as aportações de Kelsen e as aportações de Habermas, que referimos com anterioridade,
también esenciales en la actualidad. En resumen, ya para terminar, remitimos el público en general y los otros ponentes para el texto extenso de nuestra ponencia y para finalizar podemos entonces, en resumen, afirmar que, aunque Kelsen, Habermas y Rawls enfatizaron diferentes aspectos del Estado de Derecho, todos ellos destacaron la importancia de un sistema justo, el peso, la necesidad, el requisito de imparcialidad, basado en la legalidad, basado en la protección de los derechos fundamentales y la participación de todos los individuos en las diversas esferas de